Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rocío, soy alumna del Máster de Gerontología y Salud y voy a exponer brevemente mi trabajo fin de máster que trata sobre el estudio del síndrome de Burnout en profesionales de enfermería de una unidad oncológica. Bueno, este es el índice del que está formado por una introducción, el objetivo del estudio, la muestra, los instrumentos utilizados, el procedimiento, los resultados, las conclusiones y la bibliografía. Bien, el síndrome de Burnout lo podemos definir como una respuesta a una situación de estrés laboral crónico prolongada en el tiempo. También es conocido como el síndrome de quemarse por el trabajo, que aparece en los años 70 y surge para dar respuesta al desgaste del personal que ofrece un servicio profesional y que están en contacto con aquellas que lo reciben. Y esto sucede en todos los ámbitos, ya sea educativo, en el sanitario, etcétera. También podemos decir que este término fue definido por primera vez por Freudenberger en el año 74, quien lo describió como una experiencia de agotamiento, decepción y pérdida de interés por la actividad laboral que surge en los profesionales que trabajan en contacto directo con las personas. Más adelante, ya casi en la década de los 80, Maslach y Pines en el 77 lo definen como un síndrome de agotamiento físico y emocional que implica el desarrollo de actitudes negativas hacia el trabajo, un bajo autoconcepto y pérdida de interés por los clientes que aparecen en los profesionales de las organizaciones de servicio. Sin embargo, la definición probablemente más aceptada actualmente es la que estableció Maslach y Jackson en el 1981, que lo definen como un síndrome caracterizado por la existencia de cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede presentarse en profesionales que desempeñen cualquier actividad laboral que tenga como objetivo la atención a otras personas. En primer lugar, el cansancio emocional hace referencia al agotamiento y al desgaste en el profesional. En segundo lugar, la despersonalización hace referencia al rechazo del profesional hacia los pacientes, si hablamos en el ámbito sanitario. Y el tercero, la baja realización personal, hace alusión a la actitud negativa hacia uno mismo y al trabajo, a la pérdida de interés por este, a la irritabilidad, baja productividad y baja autoestima. A medida que evolucionaba este concepto del síndrome de Burnout en el tiempo, se desarrollaron de forma paralela numerosos instrumentos para su evaluación, de los cuales los más destacados fueron el Staff Burnout Scale for Health Professional, que fue creado por Jones en el año 1980. Este cuestionario consta de 29 ítems y mide 4 dimensiones: la insatisfacción laboral, la tensión psicológica e interpersonal, los problemas de salud y deterioro de las relaciones profesionales con los pacientes. Otro cuestionario fue el Tedium Measure del año 1981, que consta de 21 ítems y mide 3 dimensiones de agotamiento a 3 niveles: el emocional, el físico y el mental. Por último, el MBI fue desarrollado por Maslach y Jackson en el 1981 y este consta de 22 ítems y ese es considerado el instrumento por excelencia para la evaluación del síndrome de Burnout. Bien, tengo que comentar que el término de Burnout se refiere a una situación que es cada vez más frecuente entre los profesionales que prestan sus servicios a través de una relación directa y mantenida con las personas, entre los que se encuentran todos los profesionales sanitarios. Asimismo, el personal de enfermería se enfrenta al dolor y a la muerte habitualmente, a desajustes organizacionales y a múltiples problemas relacionados con su tarea. A todo esto hay que sumar el hecho de que el trabajo de los enfermeros requiere que tengan la suficiente experiencia clínica y madurez que les permita enfrentarse a la toma de decisiones ante situaciones críticas. En este sentido, por lo tanto, la enfermería se ha identificado como un grupo especial de riesgo porque en ella concurren factores personales, profesionales e institucionales que son causas potenciales del síndrome que estudiamos. Por otro lado, parece no haber un consenso claro entre los autores a la hora de determinar los aspectos epidemiológicos del síndrome de Burnout, ya que, por ejemplo, la edad no parece influir. Y respecto al sexo, las mujeres parecen ser más vulnerables, quizá por la doble carga de trabajo que conlleva la carga familiar y la práctica profesional. Respecto al estado civil, tampoco parece haber un acuerdo. Y en cuanto a la turnicidad, el horario laboral, la antigüedad profesional, la sobrecarga laboral y el salario son otros factores en los que existe también controversia a la hora de estimar la prevalencia del burnout. Entonces, debido a que no se dispone de suficientes estudios que aporten datos de prevalencia del burnout, sobre todo en el área que me compete a mí, que es la del personal de enfermería en Cartagena, y dado que los profesionales sanitarios están más expuestos al burnout, el objetivo de este estudio ha sido determinar su prevalencia en este grupo de profesionales. Dentro todavía del apartado de la introducción, quería comentar algo sobre los cuidados paliativos, ya que se ha considerado
tradicionalmente como una fuente potencial de burnout por sus características, ya que hay que dedicar una atención integral y holística al paciente y a su familia. Estos cuidados paliativos se definen según la Organización Mundial de la Salud como el cuidado activo total de los pacientes cuya enfermedad no responde ya al tratamiento y evoluciona de forma irremediable hacia la muerte en un tiempo corto, como subfases dentro de la situación terminal de un paciente que se encuentra en esta situación. Podemos definir en primer lugar que hay una etapa inicial de estabilidad, donde el paciente no presenta síntomas intensos ni alteración de su estado funcional. Le sigue una etapa sintomática caracterizada por una presencia de complicaciones generadoras de sufrimiento con mayor o menor grado de alteración funcional que no afecta a la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Posteriormente vendría una etapa de declive en la que las complicaciones están presentes de forma continua o se objetiva un deterioro funcional importante que altera en mayor o menor medida la capacidad del sujeto para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Ya en una etapa final o fase agónica, los pacientes presentan signos más o menos intensos del proceso de morir, con gran deterioro de la situación funcional, con complicaciones provocadoras de sufrimiento intenso y con un pronóstico inferior de entre 1 y 5 días. Bien, se consideran factores predisponentes al síndrome de burnout en los profesionales, la exposición al sufrimiento y al final de la vida. Por ello es interesante conocer los aspectos de los pacientes que se encuentran en esta fase de final. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la amplificación con la enfermedad de los eventos vitales que suelen acompañar al aumento de la edad, como la pérdida de pareja y amigos, la reducción de la fuerza física, la reducción de los recursos sociales y económicos, entre otros. Como frecuencia, el paciente en situaciones de enfermedad avanzada sufre semanas o meses antes de morir otro tipo de muerte denominada muerte social. El deterioro progresivo de su estado de salud le impide continuar con su actividad laboral, dificulta el mantenimiento de sus circuitos de relaciones sociales y modifica incluso el rol que desempeñaba dentro de la estructura familiar. Por lo tanto, el objetivo principal de ese estudio ha sido estimar la prevalencia del síndrome de burnout en 40 profesionales de enfermería del Hospital Universitario de Cartagena y su relación con determinados factores sociodemográficos y laborales. Con respecto a la muestra, esta estuvo compuesta por un total de 40 profesionales de enfermería del hospital ya mencionada, el General de Cartagena. En la muestra analizada, el 80% fueron mujeres con una edad media de 41 años y una media de 11 años trabajando en esta profesión. Los cuestionarios se distribuyeron en 2 unidades de hospitalización, oncología y cuidados paliativos por un lado y medicina interna por otro. La muestra se distribuyó en 31 enfermeros pertenecientes a la unidad de oncología y cuidados paliativos y 9 de medicina interna. Para la recogida de la información se han aplicado 2 tipos de instrumentos. El que se ve a la izquierda, en primer lugar, es un cuestionario de elaboración propia a través del cual se recogieron las variables sociodemográficas, edad, sexo, estado civil y número de hijos. Y como laboral, la antigüedad en la profesión. En segundo lugar, para la evaluación del síndrome de burnout se aplicó el MBI de Maslas y Jackson en su versión validada en español, que es el que está a la derecha. Mediante este cuestionario se midieron las 3 dimensiones del síndrome, como son el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Este cuestionario está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los pacientes. Su función es medir el desgaste profesional. Para ello, los trabajadores hacen uso de una escala de frecuencia de tipo Likert que va de 0 a que quiere decir nunca, a 6, que quiere decir todos los días, y se realiza de entre 10 y 15 minutos. La primera de las dimensiones o su escala, como ya he comentado, es la de cansancio emocional y está representada en el cuestionario por la letra A. La segunda es la despersonalización, que está asociada a la letra B en el cuestionario, y la tercera, la realización personal, está asociada a la letra C en el cuestionario. Bien, para el procedimiento, en primer lugar se habló con los supervisores de cada unidad de hospitalización, se les explicó en qué consistía el estudio y tras un consentimiento e interés por la participación se dejó 40 cuestionarios a cada uno. Posteriormente se le dio a cada enfermero en su turno de trabajo los 2 cuestionarios para que lo complementaran de forma anónima. Debido al alto recambio de personal y para obtener la máxima participación posible, dejamos 15 días de margen, tras los cuales volví para recoger los cuestionarios cumplimentados. Una vez obtenido todos los datos, se procedió a la corrección manual de los cuestionarios y al análisis de los datos de tipo descriptivo y analítico mediante el uso del paquete estadístico SPSS, la versión 20, y mediante las hojas de cálculo de Excel, utilizado también como base de datos.
Con respecto a los resultados, pues de los 120 cuestionarios repartidos solo se recogieron cumplimentados de forma completa 40, el resto o no fueron contestados o no fueron devueltos o incluso no llegaron a ser cogidos por los distintos profesionales, por lo que ha habido un porcentaje de participación del 33,3%. En cuanto a las variables sociodemográficas, el 65% de los profesionales de enfermería encuestados tenían hijos, siendo la media por hogar 1,8, como se representa en la gráfica del medio. En cuanto al estado civil, se observó que el 27,5% eran solteros, un 20% vivía con su pareja, el 10% estaba divorciado o separado, el 2,5% estaba viudo y la mayoría eran casados con un 40%, como se aprecia en la gráfica de la derecha del todo. En cuanto a la variable laboral, el tiempo de antigüedad de la profesión fue de 11 años. Al considerar el horario, el 60% trabajaba en el turno de la mañana, el 20% por la noche y un 20% rotaba. Los turnos que se realizan en el hospital hay que mencionar que son de 12 horas y hay que especificar que hubo un alto recambio de personal entre las distintas unidades de hospitalización y con respecto a otros servicios del hospital. Por otro lado, los valores obtenidos en las distintas subescalas del MBI fueron de 21,7 en la de cansancio emocional, de 9,33 en la de despersonalización y de 34,64 en la realización personal. Para considerar la existencia de burnout hemos sumado las puntuaciones de las 3 dimensiones, cuyo resultado es directamente proporcional en el caso del cansancio emocional y despersonalización e inversamente proporcional en la subescala de la realización personal. De esta manera se considera burnout cuando se puntúa alto en cansancio emocional y despersonalización y bajo en realización personal. A continuación podemos analizar la prevalencia del síndrome de burnout considerando los percentiles propuestos por Gil, Monte y Peiró. La frecuencia del personal sanitario afectado por niveles bajos, medios y altos, de acuerdo con las cifras mencionadas en la tabla anterior, de cansancio emocional fue un 45%, un 32,5% y un 22,5%. Para la despersonalización fue de un 82,5%, un 7,5% y un 10%. Y por último, para la realización personal fue de un 4%, de un 1% y de un 35%. Del análisis realizado entre la variable sociodemográfica y las distintas escalas del cuestionario MBI, observamos diferencias estadísticamente significativas de mayor puntuación en la escala de cansancio emocional en varones respecto a mujeres, con una P igual a 0,006. Igual tendencia existe en la subescala de la despersonalización, con una P igual a 0,017. No detectamos diferencias por lo que atañe al estado civil y sin embargo hay mayor cansancio emocional en los individuos con menor número de hijos que con respecto a las familias más numerosas, aunque de forma no estadísticamente significativa, pero sí en la despersonalización con una P igual a 0,04 y en realización personal con una P igual a 0,02. Al analizar los resultados de las escalas del burnout entre las unidades de hospitalización de oncología y cuidados paliativos respecto a la de medicina interna, se observó que el cansancio emocional era estadísticamente significativo mayor en los enfermeros de oncología y cuidados paliativos, con una P de 0,0003. La despersonalización en los trabajadores de oncología y cuidados paliativos también fue mayor, con una P de 0,004, y sin embargo la realización personal fue más alta para medicina interna respecto a oncología y cuidados paliativos, con una P igual a 0,0001. En cuanto a las conclusiones, pues la tasa de respuesta obtenida en los cuestionarios, como ya se ha comentado, fue de un 33,3%, que pudo ser debido al amplio margen de días para contestarlos, ya que la no necesidad de inmediatez en la respuesta pudo favorecer el retraso u olvido. El número de muestras en este estudio fue pequeña comparada con la de otros estudios, como por ejemplo el de Caballero y Bermejo en el año 2001, donde participaron 354 profesionales sanitarios, o en el de Albadalejo del año 2004, donde participaron 622 profesionales de enfermería. Aún así, coincidimos en algunos aspectos con estos estudios. En primer lugar, debemos de recordar que el principal objetivo de este estudio fue el análisis de la prevalencia del síndrome de burnout en el personal de enfermería. En base a esto hemos encontrado un 22,5% de puntuación elevada en la escala de cansancio emocional y un 10% en despersonalización. Respecto a las posibles causas de estos niveles, sobre todo de
el cansancio emocional podrían estar favorecidos por el desajuste entre las expectativas creadas por los profesionales al comenzar a trabajar en un hospital nuevo como es el nuestro con 700 camas, que está bien equipado, es espacioso y está informatizado, por lo que el aumento de la demanda hace que los profesionales se vean desbordados y esas mejoras estructurales no sean lo suficientemente sentidas por el trabajador. A pesar de que no parece haber excesiva relación entre el fenómeno de burnout y las variables sociodemográficas, sí detectamos un mayor cansancio emocional y despersonalización en el varón respecto a la mujer, quizá causada por unas expectativas profesionales mayores al inicio de su carrera que no se ven satisfechas con el paso del tiempo. Al igual que los estudios anteriormente mencionados, detectamos un factor de protección en la familia numerosa, por lo que una vida familiar buena puede actuar como amortiguador emocional sobre un trabajador estresado. En cuanto a los años de antigüedad, no se encontraron datos estadísticamente significativos y por otro lado, en cuanto a las unidades de hospitalización, el cansancio emocional y despersonalización fue mayor en las unidades de oncología y cuidado paliativo respecto a la de medicina interna, tal y como refiere la literatura existente. En cuanto a la realización personal, fue mayor en medicina interna. Y en relación a este punto hay que comentar que el número de encuestas obtenidas por parte del Servicio de Medicina Interna fue menor que las obtenidas por el Servicio de Oncología. Para finalizar, hay que destacar las limitaciones del estudio. Por un lado, no ha sido posible recoger toda la muestra del hospital porque no se han analizado todos los servicios. Tan solo 40 enfermeros. Tampoco se ha realizado el estudio en el otro hospital de la ciudad, por lo que no se ha estudiado la ciudad en su conjunto. Y también el alto recambio del personal en las distintas áreas de salud o entre los distintos servicios de personal de enfermería en nuestra ciudad puede ayudar, pienso yo, a diluir el desarrollo de este síndrome. Pienso que puede ser un factor que explique por qué no hay niveles tan elevados de este síndrome en nuestro caso. Esta sería la bibliografía y muchísimas gracias por vuestra atención.